Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de programación en Python en el que nos encontramos viendo las estructuras condicionales. Vimos en el vídeo anterior cuál es el funcionamiento básico del condicional if y vamos a seguir profundizando en el uso de esta instrucción en este vídeo. Vamos a ver concretamente cómo funciona el condicional if cuando se acompaña de una instrucción else o de una instrucción elif. Vamos a empezar por ver la instrucción else. Y lo vamos a hacer con un ejemplo práctico muy sencillo que va a consistir pues en controlar un acceso, ¿no?, para mayores de edad, ¿no? Es decir, vamos a preguntarle al usuario que introduzca por teclado cuál es su edad y si la edad es menor que 18, que nuestro programa pues imprima un mensaje que diga que no puede pasar porque es menor de edad, y si no es menor de 18 años que imprima un mensaje pues diciéndole que puede pasar, ¿no? Este programa lo podemos hacer exactamente igual que hicimos el ejemplo del vídeo anterior, pero vamos a cambiarlo un poco y vamos a realizar este programa utilizando la instrucción else. Allí donde veáis un else, lo podéis traducir por un y si no es verdad. Podéis hacer mentalmente esta traducción, y si no es verdad. Cuando nosotros nos encontramos con una estructura condicional if en un código de programación, ese if nosotros mentalmente lo podemos traducir por un sí condicional, que verdaderamente es su significado, ¿no? Es sí y a continuación la condición. Por ejemplo, si el usuario es menor de edad, no le dejes pasar, y si no es verdad, entonces déjale pasar. Esa sería más o menos la traducción para tenerlo claro que podríamos hacer. Pero como digo, yo creo que es mejor verlo con un ejemplo. Lo primero que voy a hacer va a ser guardar este archivo con el nombre de práctica if else, práctica if else.py, y ahora, bueno, pues vamos a comenzar nuestro programa con una instrucción que imprima, por ejemplo, verificación de acceso, por ejemplo. Y bueno, pues después de que nuestro programa imprima este mensaje, directamente ya le vamos a preguntar la edad al usuario por teclado, como vimos en el vídeo anterior con la función input, y esa edad la vamos a guardar en la variable que acabo de crear, edad usuario. Entonces, bueno, pues aquí vamos a utilizar la función int para pasar a entero lo que le vamos a preguntar a continuación con un input, ¿no? Luego entonces int input y un mensaje, pues introduce tu edad, por favor, o algo así. Después de haberle preguntado al usuario la edad, pues ahora ya entra en juego el condicional if para evaluar si la edad es mayor o menor de 18. Y lo podemos hacer de la siguiente forma. If edad usuario menor que 18, dos puntos, y lo que queremos que ejecute este if. Pues por ejemplo un mensaje de print, no puedes pasar. Bien, pues si nosotros dejamos el programa aquí, este programa funciona. Lo único que ocurre es que no le hemos dicho a nuestro programa qué debe hacer en el caso de que la condición sea falsa. Es decir, en el caso de que el usuario pues tenga una edad igual o mayor que 18. Deberíamos de decirle al usuario que puede pasar. Esto no lo podemos hacer de la siguiente forma. Yo no puedo colocar aquí un print que diga puedes pasar, porque esto solamente funcionará a veces. Si os fijáis en el flujo de ejecución del programa, tener en cuenta que va a ir de arriba a abajo. Si el usuario introduce, por ejemplo, cuando le salga el mensaje del input que tiene 27 años, bueno, pues este 27 se almacena en edad usuario y aquí pasamos a evaluar la condición. Como la condición no va a ser verdad, es decir, va a ser falsa, no ejecuta el print y continuaría la ejecución a continuación del if. Y lo único que hay es esta instrucción. Es decir, funcionaría bien porque en definitiva va a imprimir un mensaje que dice puedes pasar. Ahora bien, en el caso de que el usuario introduzca, por ejemplo, que tiene 15 años, ahí el programa ya no va a funcionar bien, porque este 15 se almacena dentro de la variable edad usuario, esta condición va a ser verdad, entonces al ser verdad ejecutará la línea del interior, imprimirá no puedes pasar, pero después de ejecutar todo lo que hay dentro del if, ejecutaría lo que hay a continuación también. Es decir, inmediatamente después del mensaje de no puedes pasar, saldría otro mensaje diciendo puedes pasar. Y ese no es el funcionamiento lógico del programa. Si guardamos cambios y abrimos una consola, pues veremos cómo efectivamente esto es así, ¿no? Es decir, aquí ya nos pregunta la edad. Si nosotros le metemos aquí, por ejemplo, 27, observaremos que el programa funciona.
puedes pasar y cierra la consola. Pero si nosotros le introducimos una edad menor que 18, por ejemplo, vamos a introducirle aquí un 7, pues ahí es cuando el programa no funciona. ¿Por qué? Salen los dos mensajes. La condición del if se cumple, ejecuta lo que hay dentro del if y a continuación continúa el flujo del programa hacia abajo ejecutando todas las líneas que pudiera haber. Solamente hay una, pero la va a ejecutar, con lo cual salen los dos mensajes. Para evitar este tipo de problemas, podíamos haber planteado el programa de otra forma, por ejemplo, como lo hicimos en el vídeo anterior, pero también podemos hacer uso del else. Allí donde tú coloques un else, lo podéis traducir, como decía anteriormente, por un y si no es verdad. Y si no es verdad, ¿el qué? Y si no es verdad, la condición del if. De tal forma que le estaríamos diciendo, si la edad del usuario es menor que 18, ejecutas lo que hay dentro del if. Y si no es verdad, ejecutas lo que hay dentro del else. También es importante que sepáis que cada else debe ir acompañado de su correspondiente if. Es decir, en programación, en Python y en la mayoría de los lenguajes, podemos tener un if sin else. De hecho, todos los ejemplos que hemos hecho hasta ahora así son, los del vídeo anterior y este. Y funciona. Otra cosa es que el programa tenga lógica o no, pero el programa funciona. No da ningún error de sintaxis. Sin embargo, si tú utilizas un else sin su correspondiente if, no va a funcionar. Es decir, el else tiene que ir siempre emparejado o acompañado de un if. ¿Cómo modificaríamos este programa para que al introducir un else funcione? Bueno, pues lo que tendríamos que hacer es, voy a cortar esta instrucción, sería acompañar este if de su correspondiente else. Else, dos puntos, y dentro del else la instrucción de puedes pasar. Ahora sí que funcionaría correctamente el programa. Y luego incluso podemos seguir programando a continuación de este if-else, pues con más instrucciones. Por ejemplo, print, vamos a poner aquí un mensaje, el programa ha finalizado. Si guardamos y ejecutamos este programa en una consola, pues veremos cómo efectivamente o entra en el if o entra en el else, pero lo que no puede hacer es entrar en los dos. Si la condición se cumple, si la condición del if es cierta, ejecuta el if y el else lo ignora. Y luego continuaría la ejecución del programa después del bloque if-else. Es decir, esta línea la va a imprimir siempre, porque está fuera del bloque if-else. Y si la condición del if no se cumple, es mentira, ignora el if, ejecuta el else y después continuaría la ejecución del programa a continuación del bloque if. Si nosotros introducimos aquí, tenía que haber dejado un espacio en blanco, ¿no? Porque está muy seguido esto, pero bueno, va a funcionar. Introduce la edad, pues si le digo por ejemplo 27, puedes pasar y el programa ha finalizado. Es decir, está ejecutando lo que hay dentro del if, porque la condición es cierta, y continúa la ejecución a continuación del bloque if-else. Vamos ahora a introducir una edad inferior. Bueno, pues ejecutamos nuevamente el programa en consola y aquí pues le vamos a introducir, por ejemplo, que tenemos 17 años. Ejecutamos y como podéis ver, como la condición del if no se cumple, ejecuta lo que hay dentro del else, ha ignorado lo que hay dentro del if porque la condición es falsa y después continúa la ejecución del programa a continuación del bloque if-else. Bueno, pues este sería el sentido del else. ¿Puede haber más de un else dentro de un programa? Sí, pero con su correspondiente if. Es decir, no vale, no tendría sentido en este programa, pero aún así no vale construir dos elses con un solo if. Puede ser que te imagines alguna situación en la que quizás necesites esa alternativa o parecida, pero no puede haber un else sin su correspondiente if. Para terminar de entender esto correctamente, vamos a hacer lo siguiente. El programa, tal y como nosotros lo tenemos, si introducimos una edad, pues por ejemplo, nada lógica, que esté fuera de los rangos normales de una edad, pues va a funcionar, ¿no? Y no debería. Es decir, si nosotros aquí, cuando nos pregunta la edad, le decimos que tenemos 258 años, ¿no? Pues me va a decir que puedo pasar. Y el programa aquí debería de decir otra cosa. Si os dais cuenta, pues puede pasar el programa finalizado. Es decir, entra en el else, porque la condición es cierta. 258 no es menor que 18, es mayor. Entonces ejecuta el else y continúa la ejecución del programa a continuación. Y bueno, pues aquí lo tenemos. Debería de salir un mensaje que diga, pues la edad es incorrecta o algo por el estilo, ¿verdad? ¿Cómo podemos hacer eso? Pues eso lo podemos hacer
utilizando otra instrucción. Quizás a alguno de vosotros, para hacer esto, se le ocurriría lo siguiente. Aquí voy a dejar un poquito de espacio para que no separe la edad. Y a alguno de vosotros se le ocurriría decir if edad usuario menor que 18 no puedes pasar. A continuación, otro if edad usuario mayor, por ejemplo, que 100. Es decir, yo creo que ya pasados los 100 vamos a considerar que es una edad incorrecta, ¿no? Pues, por ejemplo, que diga print edad incorrecta y luego un else. Y el else, pues el que está, ¿no? Es decir, mira, si la edad es menor que 18 no puedes pasar. Si es mayor que 100, dime que la edad es incorrecta. Y si no, pues entonces que puedes pasar. En cualquier otro caso puedes pasar. Bueno, pues ya os anticipo que este programa no va a funcionar correctamente. ¿Por qué no va a funcionar? Esto no da error de sintaxis porque tenemos un else que sí va acompañado de su correspondiente if. Pero claro, ¿con cuál de los dos ifs se acompaña este else? ¿Con el de edad usuario mayor que 100 o con el de edad usuario menor que 18? Bueno, pues un else, en el caso de que haya varios ifs, siempre se va a acompañar del más cercano. Es decir, este else trabaja en bloque con el if que tiene inmediatamente arriba, el más cercano. Pero este else no sabe nada del primer if, como si no existiera. Y eso va a ocasionar un fallo en nuestro programa. Si guardamos cambios y ejecutamos este programa en consola, pues cuando nos pregunta la edad, voy a separar la consola, si nosotros le decimos, por ejemplo, que tiene 27 años, el programa funciona correctamente. Fíjate que me dice, puedes pasar, el programa ha finalizado. De igual forma, si nosotros le decimos a nuestro programa que tenemos una edad pues fuera de rango, incorrecta, vamos a decirle, por ejemplo, que tenemos 170 años, también funciona. Fíjate que me dice, edad incorrecta, el programa ha finalizado. Por cierto, seguramente os estáis preguntando, en el caso de que ocurra esto, cómo hacer que nos vuelva a preguntar la edad. Eso ya sería con un bucle, pero todavía no hemos visto esas instrucciones, las veremos en el futuro. Pero de momento el programa funciona, me dice que la edad es incorrecta y que finaliza, ¿no? Es decir, entra en el segundo if, que es el que tiene la condición, y el programa ha finalizado. Cuando hemos introducido 27 también ha funcionado porque el primer if no cumple la condición, lo ignora. El segundo if no cumple la condición, lo ignora y entra en el else. Pero entra en el else porque el if más cercano no se cumple. Si nosotros en este mismo programa introducimos una edad menor de edad, es decir, aquí le decimos, por ejemplo, que tenemos 15 años, el programa no funciona adecuadamente. Fíjate que yo le doy al enter y me dice que no puedo pasar y después que puedo pasar y después continúa la ejecución. Es decir, está ejecutando tanto el primer if como el else. ¿Por qué? Bueno, vamos a seguir el flujo de ejecución hacia abajo. Este 15 se almacena en edad de usuario. ¿Se cumple esta condición? Sí, se cumple. Ejecuta lo que hay dentro. No puedes pasar. Así es, ¿no? Sigue la ejecución hacia abajo. Pasa a evaluar el siguiente if. ¿Se cumple este if? No, no se cumple porque 15 no es mayor que 100. Luego entonces ignora el if, pero salta al else, porque este else se acompaña del if que tiene más cercano. Y me dice que puedo pasar. Si no se cumple el if, entra en el else. Entonces, para evitar este tipo de circunstancias, cuando quieras realizar programas de este tipo en los cuales tienes que evaluar muchas condiciones, ¿no? Y todas tienen que ir acompañadas de un else, no se utiliza la instrucción if. Se utiliza otra instrucción, que es para estos casos, que en Python es elif, y que en otros lenguajes de programación es elseif junto, en otros lenguajes es elseif separado, pero en Python es elif, todo junto. ¿Cómo funciona esta instrucción? Pues mirad, si en el segundo if nosotros le ponemos elif, lo que conseguimos con esto es que ahora sí el else no se acompañe solamente del if más cercano, sino que se acompañe de toda la estructura. En este caso sí que el else funciona con los dos condicionales que tiene en la parte superior. Si no se cumple la primera condición, pasará a evaluar la segunda. Si la segunda no se cumple tampoco, entonces es cuando entra en el else. Es decir, entra en el else cuando nada de lo anterior se ha cumplido, no cuando no se ha cumplido el if más cercano, sino nada de lo anterior. Si guardamos cambios y ejecutamos el programa en consola e introducimos una edad menor de 18, que era cuando fallaba el programa, pues veremos que funciona. Si yo le digo que tengo, por ejemplo, 14 años, pues ahora sí que me dice que no puedo pasar, ¿vale? Porque se cumple el primer if, el segundo if
no se cumple porque 14 no es menor que 100 y no salta al else, sino que al haber entrado en el primer if ya descarta todo lo anterior. Entonces funciona. Otro ejemplo más exagerado que podemos ver con esto, para que veáis el funcionamiento del if, pues por ejemplo, estableciendo más condiciones. Vamos a elaborar el mismo programa, pero en vez de preguntándole la edad, vamos a decirle que introduzca una nota, ¿no? Es decir, en vez de introduce tu edad, introduce tu nota. Y lo que va a hacer este programa es evaluar si la nota es insuficiente, suficiente, bien, notable o sobresaliente. Insuficiente si es menor que 5, suficiente si es 5, bien si es 6, etcétera, ¿no? Entonces aquí pues tendríamos que plantearnos un montón de cosas. Bueno, para empezar yo cambiaría aquí el nombre de la variable. En vez de edad usuario, yo aquí pondría quizás nota alumno para que tenga más sentido. Y ahora pues aquí evaluaríamos lo siguiente. If nota alumno menor que 5, dos puntos, pues aquí un print, si esto es verdad, que tiene que poner insuficiente. Insuficiente, suspenso, etcétera. No sé en el resto de los países que me estéis escuchando cómo funciona esto de las notas, ¿no? Pero aquí en España las notas son insuficiente, suficiente, bien, notable, sobresaliente, ¿no? Aquí a continuación pues vamos a evaluar si es menor que 6. Si es menor que 6, pues entonces ha aprobado. Y lo voy a hacer con un if, para empezar, ¿no? Es decir, if nota alumno menor que 6, si esto es verdad, pues tiene que poner suficiente. Voy a hacer aquí un copia-pega y simplemente pues cambiamos aquí el texto, ¿no? Que ponga, por ejemplo, suficiente. Si es menor que 7, if nota alumno menor que 7, si esto es verdad, pues entonces esto tiene que ser un bien. Seguimos. If nota alumno menor que 9, bueno, pues entonces si esto es verdad, tiene que ser un notable. Y en caso de que no se cumpla nada de lo anterior, es decir, un else, pues entonces un sobresaliente. Está claro que si nada de lo anterior es cierto, pues entonces tendrá un sobresaliente. El programa funcionaría así. Esto va a funcionar mal. Va a funcionar mal porque este else se acompaña únicamente del if anterior. Esto quiere decir que si tenemos cualquier nota que no sea 9 o 10, pues me va a sacar la nota correspondiente, insuficiente, suficiente, bien, lo que hayamos puesto y a continuación el sobresaliente. Es decir, en este else va a entrar siempre que no entre en el if del que se acompaña. Si guardamos cambios y ejecutamos este programa en consola, pues veremos que efectivamente así es, ¿no? Si le introducimos, por ejemplo, un 9, aquí funciona bien. ¿Por qué funciona bien? Porque no entra en ninguno de los tres primeros if porque las condiciones son falsas, entra en el if donde la condición se cumple. No, perdón, en este if tampoco entra porque no se cumple y entra entonces en el else, ¿no? Es decir, si ponemos 9 o 10, al no entrar en ninguno, no entra en ninguno porque ninguno se cumple, pasa directamente al else. Pero claro, pasa al else porque tampoco entra en el if anterior, ¿no? Si le damos al enter, pues sobresaliente y funciona. Pero si introduzco una nota que no esté dentro del if del notable, pues entonces saldrá mal, ¿no? Porque va entrando en todos. Es decir, si por ejemplo yo le digo que tengo un 4, pues entonces me dirá que es insuficiente, también suficiente, porque 4 es menor que 6, también es menor que 7, también es menor que 9. Entonces ese será el error que nos da. Si ejecutamos en consola y le decimos que tenemos, por ejemplo, un 4, pues así ocurrirá, ¿no? Aquí lo tenemos, insuficiente, suficiente, bien, notable, etcétera. Bueno, pues es en estos casos donde entra en juego de nuevo el if. Si aquí, pues, el primer if lo dejamos, pero luego a partir del segundo, pues ponemos el if, y el if, lo que estamos haciendo es que toda esta estructura funcione como un único bloque. Y este else se ejecute cuando no ha entrado en ninguna de las opciones anteriores. Si yo ahora le digo que tengo un 4 de nota, va a entrar en el primer if, pero ahora como funcionan a modo de bloque, al entrar en el primero, el flujo de ejecución ya se sale y continuaría la ejecución a continuación del bloque. Y a continuación del bloque no hay nada, en este caso, ¿no? Luego entonces el programa terminaría poniendo únicamente insuficiente. Si ejecutamos, he guardado, control S, vamos a guardar y ejecutamos, ¿no? Python
Y aquí le digo, por ejemplo, 4. ¿Veis? Pues ahora insuficiente, pero no ocurre lo de antes, no va entrando en todos los bloques. Bueno, pues este es el uso del else y el uso del elif. Bueno, pues llegados a este punto, yo creo que ya estamos en condiciones de hacer algún ejercicio muy sencillo. Me habéis introducido muchas veces en los comentarios de los vídeos de este curso que sería buena cosa tener algún ejercicio para practicar. En la descripción de este vídeo, la parte inferior del vídeo, tenéis un enlace para descargaros un par de ejercicios muy sencillos para empezar y practicar un poco. Bueno, pues os digo lo de siempre. Os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega. Hasta entonces, que os vaya bien.